Esas semillas están podridas, dijo don Aurelio Campos, sin siquiera mirarlas. Regálaselas al peón si quieres. Total, no sirven para nada. El patrón creyó que se estaba deshaciendo de basura. No sabía que, con ese gesto de desprecio, estaba sembrando su propia ruina. Aquella tarde, bajo un sol cansado de verano, un hombre humilde recibió un saco viejo lleno de granos oscuros y marchitos. Para cualquiera eran desperdicio. Para él, eran esperanza. Nadie imaginaba que de esas semillas olvidadas nacerían los árboles que un día salvarían a todo un pueblo. Nadie, excepto el destino. Porque hay regalos que parecen humillaciones. Hay actos que parecen pequeños y terminan siendo gigantes. Y hay personas que creen tener el poder de decidir qué vale y qué no. Don Aurelio pensó que humillaba a un peón necesitado. No entendió que estaba entregándole un futuro que él mismo jamás podría comprar. Quédate hasta el final. Esta no es una historia de milagros, sino de justicia. Una justicia silenciosa que tarda, pero siempre llega. Y todo comenzó con unas simples semillas que alguien llamó podridas. El sol cae pesado sobre los techos de lámina del pueblo cuando don Aurelio Campos sale de su oficina con paso firme. Es un hombre acostumbrado a mandar, alto, de bigote recortado y camisa siempre impecable. Camina como si la tierra misma le debiera respeto. A sus 50 y tantos años es dueño de casi todas las parcelas que rodean la comunidad. Nadie toma una decisión importante sin consultarle primero, y él lo sabe. Frente al viejo galpón de la hacienda, un grupo de peones espera instrucciones. Entre ellos está Mateo Rojas, un hombre sencillo, que de manos ásperas y mirada tranquila, que ha trabajado para don Aurelio desde que era casi un muchacho. Mateo no habla mucho, prefiere escuchar. Observa el mundo con una calma que a algunos les parece timidez, pero que en realidad es prudencia. Esa tarde, el patrón llega con evidente mal humor. La cosecha del último año no ha sido buena, y cualquier cosa que le recuerde pérdidas lo irrita. ¿Qué hacemos con este costal?, pregunta uno de los capataces, señalando un saco arrumbado en una esquina. Don Aurelio se acerca, lo abre apenas con la punta del zapato y hace una mueca de desagrado. Puras semillas viejas, dice. Están podridas. No sirven para nada. Mateo mira en silencio. Reconoce el saco. Meses atrás lo vio llegar desde otra región, como parte de un intercambio que nunca se utilizó. El patrón se sacude el polvo de las manos como quien se quita un problema de encima. «Tírenlas a la basura», ordena. Nadie se mueve. Entonces, como si se le ocurriera una broma, don Aurelio sonríe con desprecio y señala a Mateo. «No, mejor regálenselas a él. Seguro que algo les encuentra». Los demás sueltan una risa breve. Para ellos es solo una burla más del patrón hacia el peón más callado del grupo. Mateo baja la mirada. Sabe reconocer una humillación cuando la ve. «Llévatelas rojas», insiste don Aurelio. «A ver si haces milagros con basura». El silencio se vuelve pesado. Mateo siente cómo le arden las mejillas, pero no responde. «Gracias, patrón», murmura al fin. Don Aurelio ya se ha dado vuelta. Para él, el asunto está olvidado. Un problema menos, un estorbo fuera de su vista. Mateo carga el costal al hombro y se aleja sin decir palabra. No pesa demasiado, pero siente como si llevara algo mucho más grande que un simple saco de granos. Mientras camina por el sendero de tierra rumbo a su casa, piensa en su situación. Su sueldo apenas alcanza. Tiene una esposa enferma y 2 hijos pequeños que alimentar. No puede darse el lujo de rechazar nada, ni siquiera un regalo hecho con desprecio. Tal vez sirvan para algo, se dice a sí mismo, aunque no está seguro de creerlo. Su casa queda en las afueras del pueblo, una construcción humilde de adobe con un pequeño pedazo de tierra detrás. Un terreno que siempre ha soñado con sembrar, pero que nunca ha tenido cómo aprovechar. Al llegar, deja el costal junto a la puerta y se sienta un momento a descansar. Desde adentro se escucha la voz suave de Clara, su esposa.
¿Ya llegaste, Mateo? Ya, responde él. Me dieron un encargo. No se atreve a contarle de inmediato lo ocurrido. Sabe que a ella le duele cada humillación que él soporta en silencio. Abre el saco con cuidado y mete la mano entre las semillas. Están oscuras, secas, algunas partidas. A simple vista parecen muertas. Cualquiera habría pensado lo mismo que don Aurelio. Pero Mateo fue criado por un hombre que conocía la tierra como a un viejo amigo. Su padre siempre decía que las semillas guardan secretos que solo el tiempo sabe revelar. No todo lo que parece perdido lo está, le repetía de niño. Ese recuerdo vuelve a su mente mientras deja caer un puñado entre los dedos. El viento trae el olor de los campos cansados. Ha sido un año difícil para todos. Las lluvias escasean y la tierra está reseca. En el pueblo se murmura que vienen tiempos peores. Mateo observa el pequeño terreno detrás de su casa. No es grande, pero es suyo. El único pedazo de mundo que nadie puede quitarle. Tal vez valga la pena intentarlo, piensa. No por ambición, no por demostrarle nada al patrón, sino porque un hombre como él no puede darse el lujo de desperdiciar ninguna oportunidad, por pequeña que sea. Al día siguiente, en la hacienda, las burlas continúan. ¿Y tus semillas milagrosas, Mateo?, le pregunta un compañero entre risas. Dicen que van a dar oro, añade otro. Mateo sonríe apenas y sigue trabajando. Ha aprendido que responder solo alimenta la burla. Don Aurelio ni siquiera vuelve a mencionarlo. Para él, aquel costal fue un desecho entregado a un peón cualquiera. Un detalle sin importancia en su mundo de cuentas grandes y negocios serios. Pero en la mente de Mateo, la historia es distinta. Esa noche, después de cenar frijoles y tortillas con su familia, sale al patio con una pala vieja. Clara lo observa desde la puerta. ¿De verdad vas a sembrarlas?, pregunta con suavidad. Nada se pierde con probar, responde él. Empieza a preparar la tierra con paciencia, como le enseñaron de niño. Remueve el suelo, lo limpia de piedras, lo deja respirar. Mientras trabaja, siente que hace algo más que cavar un pequeño huerto. Siente que está defendiendo su dignidad. No le importa si don Aurelio cree que le regaló basura. No le importa si el pueblo se ríe. Para Mateo, esas semillas representan una posibilidad, y un hombre sin posibilidades es un hombre derrotado. Antes de dormir, deja el terreno listo para sembrar al amanecer. Se limpia el sudor de la frente y mira el cielo estrellado. No sabe qué saldrá de aquel costal viejo. No tiene garantías, ni promesas, ni certezas. Solo tiene fe en el trabajo y en la paciencia. Esa misma noche, don Aurelio cena en su casa grande sin volver a pensar en el asunto. Revisa sus cuentas, se queja de las pérdidas del año y se duerme convencido de que tiene todo bajo control. No imagina que, en un patio humilde a las afueras del pueblo, un peón silencioso está a punto de cambiar el destino de todos. Porque a veces las grandes historias no comienzan con actos de grandeza. A veces empiezan con un simple costal de semillas que alguien llamó podridas. El amanecer encuentra a Mateo de pie en su pequeño terreno, con las manos manchadas de tierra y el costal abierto a sus pies. El aire huele a café recién hecho y a leña húmeda. Desde la cocina, Clara lo observa en silencio mientras prepara el desayuno. Sabe que su esposo no es hombre de ilusiones fáciles. Si ha decidido sembrar esas semillas, es porque algo dentro de él le dice que debe hacerlo. Mateo toma un puñado y lo examina con calma. Algunas semillas están arrugadas, otras partidas. A simple vista parecen tan inútiles como dijo el patrón. Pero él no mira con los ojos de don Aurelio. Mira con los ojos de quien ha pasado la vida entera aprendiendo a leer los mensajes escondidos de la tierra. Recuerda a su padre inclinado sobre los surcos, repitiendo siempre lo mismo. La gente se equivoca al creer que todo lo viejo está muerto. Ese recuerdo le da ánimo. Comienza a sembrar sin prisa, abriendo pequeños hoyos en filas ordenadas. No espera un milagro. Solo hace lo que sabe hacer.
Trabajar con paciencia. Clara se acerca con una taza de café. ¿Crees que salga algo de ahí?, pregunta con suavidad. Mateo se encoge de hombros. No lo sé, pero peor sería no intentarlo. Ella asiente. Conoce bien esa terquedad tranquila de su marido, esa manera suya de enfrentar la vida sin quejarse. Aunque no salga nada, dice Clara, al menos nadie podrá decir que no lo intentaste. Mateo sonríe apenas. Esa mañana termina de sembrar todo el costal. Cuando el sol ya está alto, riega con cuidado cada surco y se queda un momento mirando la tierra removida. Desde la calle de tierra, don Julián, un vecino viejo y hablador, se detiene a observarlo. ¿Y eso qué es, Mateo?, pregunta curioso. Unas semillas que me regalaron, responde él sin dar detalles. El hombre se acerca, toma una entre los dedos y frunce el ceño. Se ven bien maltratadas. Yo en tu lugar ni perdería el tiempo. Mateo limpia sus manos en el pantalón. La tierra a veces da sorpresas, don Julián. El vecino se ríe. Ojalá, porque lo que es este año, todo está seco como alma sin fe. Se despide moviendo la cabeza, convencido de que su vecino está desperdiciando esfuerzo. Y no es el único que piensa así. En el pueblo, la noticia corre rápido. No porque sea algo importante, sino porque cualquier excusa sirve para comentar la vida ajena. ¿Supieron lo de Mateo?, dice una mujer en la tienda. Anda sembrando basura que le regaló el patrón. Pobre hombre, responde otra. Con lo necesitado que está, y todavía perdiendo tiempo. Las risas se repiten en las esquinas, en el mercado, en la cantina. Para muchos, aquel costal de semillas es solo otro símbolo de la mala suerte que parece perseguir a los humildes. Mateo escucha los murmullos, pero no se defiende. Sabe que las palabras se las lleva el viento. Lo único que queda es lo que uno hace. A los días siguientes se convierten en una rutina silenciosa. Al amanecer, riega la tierra con cuidado. Por las noches la observa antes de dormir, como quien vigila a un enfermo querido. A veces, mientras remueve un poco el suelo, siente la duda morderle el pensamiento. ¿Y si de verdad están muertas? Esa pregunta lo acompaña más de lo que quisiera admitir. No se lo dice a nadie, pero hay momentos en que teme haberse aferrado a una ilusión. No por orgullo, sino por necesidad. Mateo no sueña con hacerse rico. Solo quiere un poco de estabilidad, un respiro en medio de tantas dificultades. Una tarde, mientras trabaja en el terreno, su hijo menor se acerca y le pregunta: «Papá, ¿de verdad van a crecer?». Mateo se agacha a su altura. «Eso espero, hijo». «¿Y si no crecen?». El hombre se queda callado un instante. «Entonces habremos aprendido algo», pues el niño no entiende del todo, pero asiente confiado. Para él, su padre siempre tiene la respuesta correcta. En la hacienda, don Aurelio continúa con su vida sin volver a pensar en el asunto. Tiene problemas más grandes que un peón y sus ocurrencias. La sequía empeora. Los pozos bajan de nivel y los cultivos empiezan a marchitarse. El patrón se queja a diario, preocupado por sus ganancias. «Este año va a ser un desastre», repite a quien quiera escucharlo. Nadie imagina que, muy cerca de allí, algo distinto está por ocurrir. Una mañana, cuando Mateo sale a revisar su pequeño huerto, nota algo diferente. Se arrodilla, mira con atención y siente que el corazón le da un salto. Entre la tierra oscura asoma un diminuto brote verde, luego otro y otro más. Pequeñas puntas de vida que rompen el suelo como si despertaran de un largo sueño. Y a Mateo no dice nada. Solo se queda mirando, casi con miedo de que desaparezcan si respira muy fuerte. Esa noche le cuenta a Clara en voz baja, como quien comparte un secreto sagrado. «Están germinando». Ella sonríe con los ojos húmedos. «Sabía que lo lograrías». «No yo», responde Mateo. «La tierra». Durante los días siguientes, los brotes se multiplican.
Donde antes solo había surcos vacíos, ahora hay pequeñas plantas luchando por crecer. Mateo las cuida como si fueran criaturas frágiles. No se lo cuenta a nadie. Prefiere guardar silencio. Ha aprendido que la esperanza crece mejor lejos de las burlas. Pero en un pueblo pequeño, los secretos duran poco. Don Julián vuelve a pasar por la casa y se queda boquiabierto al ver el terreno verde. «¡Mire nomás!», exclama. «¿Entonces sí sirvieron esas semillas?». Mateo solo asiente. Parece que sí. La noticia corre más rápido que el viento. Las semillas podridas del peón están creciendo. Algunos empiezan a mirarlo con curiosidad, otros con incredulidad, unos pocos con respeto. Nadie sabe aún qué tipo de plantas son ni qué frutos darán. Pero algo es seguro. Aquello que todos despreciaron comienza a mostrar señales de vida, y en algún lugar del pueblo, sin que él lo sepa todavía, don Aurelio está a punto de escuchar un rumor que no le hará ninguna gracia. Mateo observa sus pequeños brotes mecerse con la brisa y siente, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza verdadera. No imagina que esas hojas diminutas están a punto de cambiarlo todo. Las semanas pasan con la lentitud paciente de todo lo que crece. Y el pequeño terreno detrás de la casa de Mateo deja de ser un pedazo de suelo desnudo para convertirse en un cuadro vivo de verde. Los brotes ya no son frágiles hilos temblorosos, sino plantas firmes que se levantan desafiando el calor y la sequía. Mateo las riega cada mañana antes de ir a trabajar a la hacienda. Lo hace con cuidado, como quien atiende a un enfermo que empieza a mejorar. A veces se queda unos minutos de más, observándolas en silencio. No entiende del todo qué tipo de árboles son, pero reconoce algo en ellos, una fortaleza que no ha visto en otros cultivos del pueblo. Mientras tanto, alrededor, todo empeora. La sequía se vuelve más cruel. Los pozos bajan de nivel, el pasto se amarilla y los animales empiezan a sufrir. En la hacienda de don Aurelio, los hombres trabajan con el ánimo caído. «Si no llueve pronto, que vamos a perderlo todo», dice el capataz una mañana, mirando los campos resecos. El patrón lo escucha con el ceño fruncido. «No me repitas lo que ya sé», responde irritado. La tensión se siente en cada rincón del pueblo. Las cosechas fallan, el agua escasea y la gente comienza a preocuparse de verdad. En medio de ese panorama gris, el pequeño huerto de Mateo parece un milagro silencioso. Las plantas crecen más rápido de lo esperado. Sus hojas son grandes, resistentes, de un verde profundo que contrasta con el paisaje marchito que las rodea. Don Julián vuelve a pasar por la casa y se queda mirándolas con asombro. «Oiga, Mateo, eso suyo parece cosa del cielo», dice rascándose la cabeza. «Todo se está secando menos su terreno». Mateo se encoge de hombros. «Yo solo hago mi parte», el vecino niega con una sonrisa incrédula. «Algo especial deben tener esas semillas». Poco a poco, más personas empiezan a acercarse por curiosidad. Unos preguntan, otros solo miran desde la cerca. Algunos incluso tocan las hojas como si quisieran comprobar que son reales. «¿Qué les echas para que aguanten tanto?», le pregunta una mujer del barrio. «Agua y paciencia», responde Mateo con sencillez. La gente empieza a murmurar que quizá don Aurelio se equivocó al regalar aquel costal. El rumor llega inevitablemente hasta la hacienda. Una tarde, mientras los peones descansan bajo la sombra escasa de un viejo árbol, uno de ellos comenta en voz alta: «Dicen que las semillas que le dieron a Mateo están creciendo como si nada». Don Aurelio, que pasa cerca, se detiene en seco. «¿Qué dijiste?». El hombre traga saliva, arrepentido de haber hablado de más. «Nada, oh patrón, solo comentarios del pueblo». Pero la curiosidad ya está sembrada. Esa misma noche, mientras cena en su casa grande, don Aurelio pregunta a su administrador: «¿Es cierto eso de las plantas del peón?». «Eso dicen», responde el hombre. «Que su terreno es el único que sigue verde». El patrón resopla con desprecio. «Seguro exageraciones de la gente».
Unos brotecitos no salvan a nadie. Sin embargo, algo en la noticia le incomoda. No le gusta la idea de haberse equivocado en nada. Mientras tanto, en la casa humilde de Mateo, la vida empieza a cambiar de a poco. Las plantas ya no son simples brotes. Se han convertido en pequeños árboles jóvenes, fuertes, de raíces profundas. Y lo más extraño de todo es que parecen necesitar menos agua que cualquier otro cultivo. Una mañana, Mateo descubre algo que lo deja sorprendido. Y debajo de las primeras ramas empiezan a formarse pequeños frutos redondos, duros, de un color oscuro. No sabe qué son, pero entiende que aquello es importante. «Clara», llama emocionado. «Ven a ver esto». Su esposa se acerca y los observa con cuidado. «Nunca había visto algo así», dice. «Ni yo», responde Mateo. «Pero sea lo que sea, está vivo». En el pueblo, la sequía alcanza su punto más crítico. El arroyo que cruzaba cerca de la plaza se reduce a un hilo de agua. Los animales buscan sombra desesperados y la tierra se resquebraja como piel vieja. Un mediodía, ocurre el primer gran acontecimiento. Una tormenta de polvo se levanta desde los campos y avanza hacia las casas. El viento caliente arrastra tierra seca, hojas muertas, desesperación. La gente corre a protegerse. Mateo también se refugia en su patio, preocupado por sus árboles. Pero cuando el viento golpea su terreno, sucede algo inesperado. Las plantas se mantienen firmes. Sus hojas anchas parecen atrapar la humedad del ambiente. El suelo bajo ellas no se levanta como en el resto del pueblo. Es como si hubieran creado su propio pequeño oasis. Varios vecinos lo notan. «¡Miren eso!», grita alguien. «Allá atrás ni siquiera hay polvo». La noticia se esparce como fuego. Al día siguiente, un ingeniero agrícola que trabaja para la municipalidad se acerca por curiosidad. Examina las plantas, toca las hojas, observa los frutos. «Esto es increíble», murmura. «Son árboles de una variedad muy antigua. Resisten sequías extremas y ayudan a conservar el agua del suelo». Mateo lo escucha sin entender del todo la magnitud de lo que dice. «¿Y sirven para algo?», pregunta con humildad. El hombre lo mira sorprendido. «¿Servir? Estos árboles podrían cambiar el destino de toda esta región». Esas palabras empiezan a repetirse de boca en boca. Podrían cambiar el destino del pueblo. Don Aurelio se entera esa misma tarde. Al principio no quiere creerlo. «Puras tonterías», dice golpeando la mesa. «Nadie salva un pueblo con un par de matas». Pero la duda comienza a crecerle por dentro como una espina. Decide ir a verlo con sus propios ojos. Una tarde calurosa, se presenta frente a la casa de Mateo sin avisar. Observa desde la calle el terreno verde, los árboles jóvenes moviéndose con la brisa, la tierra húmeda bajo su sombra. Por primera vez siente algo que no está acostumbrado a sentir: incomodidad. Mateo lo ve llegar y se acerca con respeto. «Buenas tardes, patrón», don Aurelio carraspea, tratando de mantener su autoridad. «Así que sí crecieron», dice sin mirarlo a los ojos. «Sí, señor». El patrón recorre el lugar con la mirada. No dice nada más, no felicita, no reconoce. Se da media vuelta y se va en silencio. Pero en su interior sabe que algo ha cambiado. Aquellas semillas que él llamó basura empiezan a mostrar un valor que nunca imaginó. Y por primera vez desde que regaló aquel costal viejo, siente un leve temblor de preocupación. Mateo, en cambio, vuelve a su patio y acaricia una de las hojas como quien agradece a un amigo fiel. No busca fama ni venganza. Solo quiere seguir cuidando lo que la vida, de manera inesperada, puso en sus manos. Aún no lo sabe, pero ese pequeño bosque naciente está a punto de convertirse en la esperanza de todo un pueblo. El pueblo cambia antes de que nadie pueda explicarlo. Lo que empezó como un pequeño terreno verde detrás de una casa humilde, comienza a convertirse en el centro de todas las miradas. Los árboles de Mateo crecen más altos, más fuertes, más vivos que cualquier otra planta en kilómetros a la redonda. Mientras los campos vecinos se agrietan
y el polvo se levanta con cada soplo de viento, aquel rincón permanece fresco, sombreado, casi milagroso. La gente ya no pasa solo por curiosidad, ahora llegan con verdadera necesidad. Una mañana, una mujer toca la puerta de Mateo con un cántaro vacío en las manos. «Disculpe, don Mateo», dice con timidez. «Me dijeron que debajo de sus árboles todavía hay humedad. ¿Cree que pueda llenar un poco de agua?» Mateo la mira sorprendido. «Claro que sí. Pase». La lleva hasta el pequeño pozo improvisado que ha hecho cerca de las raíces. El suelo allí retiene el agua como si los árboles la cuidaran celosamente. La mujer se va agradecida, casi con lágrimas en los ojos. Ese mismo día llega otro vecino, y luego otro. Sin proponérselo, el patio de Mateo empieza a convertirse en un refugio para quienes ya no encuentran alivio en ninguna parte. El ingeniero agrícola regresa acompañado de 2 técnicos. Traen libretas, cámaras y un interés que nadie había mostrado antes por aquel pedazo de tierra. «Estos árboles son una bendición», dice uno de ellos mientras examina el tronco. «Sus raíces profundas ayudan a recuperar los mantos de agua. Y dan frutos comestibles», añade el otro, «ricos en nutrientes». Mateo los escucha en silencio, todavía sin comprender del todo la magnitud de lo que ha sembrado. «Usted tiene aquí algo muy valioso», le aseguran. Esa frase empieza a repetirse como un eco por todo el pueblo. «Algo muy valioso». Las mismas semillas que don Aurelio despreció ahora son tema de conversación en cada esquina. En la plaza, en la tienda, en la iglesia después de misa, la gente habla de lo mismo. «Dicen que esos árboles podrían ayudar a que vuelva el agua», comenta un hombre. «Que resisten sequías peores que esta», responde otro. «Que si se plantaran por todo el valle, la tierra se salvaría». El nombre de Mateo comienza a pronunciarse con respeto. Y junto a ese respeto nace, inevitablemente, una comparación que a don Aurelio no le gusta nada. Una tarde, el patrón recibe en su oficina a los mismos técnicos que visitaron el terreno del peón. «Venimos a hablarle de una oportunidad para la región», le explican. «¿Oportunidad?», pregunta don Aurelio con desconfianza. «Los árboles que tiene uno de sus trabajadores podrían ser la solución a la sequía. Queremos proponer un proyecto de reforestación usando esas semillas». El patrón se queda rígido. «¿Esas semillas?», repite, fingiendo indiferencia. «No exageren». «No exageramos», responde el ingeniero con seriedad. «Son de una especie casi desaparecida, resisten climas extremos, producen sombra, frutos y recuperan el suelo». Don Aurelio siente un nudo en el estómago. No le gusta la dirección que está tomando la conversación. «¿Y de dónde las sacó ese hombre?», pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Los técnicos se miran entre sí. «Nos dijo que usted se las regaló». La frase cae como una piedra sobre la mesa. Don Aurelio carraspea, incómodo. «Bueno, yo no sabía que tenían valor», murmura. «Pues lo tienen», afirma el ingeniero. «Y mucho. Cuando se queda solo, el patrón siente por primera vez el peso real de su error. No solo regaló un costal viejo, regaló un tesoro. Mientras tanto, en la casa de Mateo, ocurre un momento que nadie olvidará. El alcalde del pueblo llega acompañado de varios vecinos importantes. Se reúnen bajo la sombra fresca de los árboles, donde el aire se siente distinto, más limpio, más amable. «Don Mateo», dice el alcalde con solemnidad, «queremos agradecerle en nombre de todos». El hombre humilde se queda sin palabras. «Yo no hice nada especial», responde. «Solo sembré lo que me dieron». «Precisamente por eso», contesta el alcalde. «Usted vio valor donde otros vieron basura». La gente asiente. Por primera vez en su vida, Mateo siente que lo mira no como a un simple peón, sino como a alguien importante. Clara observa la escena desde la puerta con orgullo contenido. Pero no todo es reconocimiento y gratitud.
Don Aurelio no soporta la idea de que el pueblo admire a quien siempre consideró inferior. Una mañana se presenta nuevamente en la casa de Mateo, esta vez con un tono muy distinto. «Tenemos que hablar», dice con voz seca. Se sienta bajo los árboles, mirando alrededor como quien examina algo que cree suyo. «He estado pensando», continúa. «Esas semillas salieron de mi hacienda. Técnicamente me pertenecen». Mateo lo mira sorprendido. «Usted me las regaló, patrón. Te las di porque creí que no servían», responde don Aurelio. «Pero ahora es diferente». Hay un silencio tenso entre los dos. «Podemos llegar a un acuerdo», propone el patrón. «Te pago bien por los árboles. Los traslado a mis tierras y seguimos como si nada». Mateo baja la mirada hacia el suelo húmedo. Recuerda las burlas, el desprecio, en la manera en que aquel costal fue arrojado hacia él como limosna. «No están en venta», dice con calma. Don Aurelio frunce el ceño. «Todo tiene un precio». Mateo levanta la vista y lo mira de frente. «No todo, patrón». Esa simple frase corre por el pueblo más rápido que cualquier rumor. El peón le dijo que no al patrón. La admiración por Mateo crece, y con ella la incomodidad de don Aurelio. Los árboles siguen creciendo, dando sombra a quienes lo necesitan, ofreciendo frutos a los niños, reteniendo el agua que tanta falta hace. El pueblo empieza a reunirse allí para conversar, para descansar, para sentir un poco de alivio en medio de tiempos difíciles. Se vuelve un lugar de esperanza, y cada vez que alguien se sienta bajo esas ramas, la verdad se vuelve más clara. El verdadero valor nunca estuvo en el dinero. Estuvo en la humildad de un hombre que creyó en lo que otros despreciaron. Don Aurelio comprende, demasiado tarde, que no solo perdió unas semillas, perdió la oportunidad de ser recordado como quien ayudó a su gente. Ahora todos saben lo que hizo, y lo juzgan en silencio. Una tarde, mientras el sol se esconde detrás de los cerros, Mateo se sienta junto a Clara bajo la sombra de los árboles. «¿Te das cuenta de lo que está pasando?», le pregunta ella. Mateo asiente. «Sí, pero esto no es mío, es de todos». En ese momento entiende que su vida ha cambiado para siempre. El secreto ya no es secreto. Se ha convertido en verdad pública, y esa verdad comienza a mover las piezas de un destino que nadie podrá detener. Desde el día en que Mateo le dijo no frente a sus propios árboles, algo empezó a romperse dentro de don Aurelio Campos. No fue un ruido fuerte ni un escándalo visible. Fue algo más peligroso, una herida silenciosa en su orgullo. Durante años estuvo acostumbrado a que todo se resolviera con una orden, con un gesto, con un puñado de billetes sobre la mesa. Nunca nadie se había atrevido a contradecirlo de frente, mucho menos un peón. Ahora, cada vez que cruzaba el pueblo, sentía las miradas. No eran burlonas, pero sí distintas, menos temerosas, menos sumisas, y eso le dolía más que cualquier pérdida de dinero. En su hacienda, los problemas aumentaban. La sequía seguía golpeando los cultivos y varios trabajadores comenzaban a murmurar que, si se plantaran árboles como los de Mateo en los campos grandes, tal vez la tierra mejoraría. «¿Por qué no hace lo mismo el patrón?», se preguntaban algunos en voz baja. Esas palabras llegaban inevitablemente a oídos de don Aurelio, y cada vez le resultaban más insoportables. Una mañana, decidido a recuperar el control, volvió a presentarse en la casa de Mateo. Esta vez no llegó solo. Lo acompañaba un abogado del pueblo y dos de sus hombres de confianza. El mensaje era claro antes de pronunciar una sola palabra. Mateo los recibió con respeto, pero sin temor. «Buenos días, patrón», saludó. «Buenos días», respondió don Aurelio con frialdad. «Vengo a resolver este asunto de una vez por todas». Se sentaron bajo la sombra fresca de los árboles. El contraste era evidente. El patio de Mateo se sentía vivo, mientras el resto del pueblo parecía marchitarse. El abogado sacó unos papeles.
Mi cliente está dispuesto a ofrecerle una compensación justa por las semillas y por los árboles que crecieron de ellas, dijo con tono profesional. Mateo frunció el ceño. Ya le dije al patrón que no están en venta. Piénselo bien, intervino don Aurelio. Puedo darle más dinero del que ha visto en toda su vida. Hubo un silencio. Mateo miró a su alrededor, a los vecinos que llegaban por agua, a los niños jugando bajo la sombra, a su esposa que observaba desde la puerta. Estos árboles ya no son solo míos, respondió con calma. Son del pueblo. El patrón apretó los dientes. No seas ingrato, Mateo. Todo esto existe porque yo te di esas semillas. Usted me dio lo que consideró basura, replicó él sin levantar la voz. Yo solo cuidé lo que nadie quiso. Las palabras cayeron pesadas, imposibles de refutar. Don Aurelio intentó cambiar de estrategia. Entonces hagamos un trato, propuso. Trabaja para mí con un mejor sueldo. Trasladamos los árboles a mis tierras y tú te encargas de ellos. Mateo negó con la cabeza. No puedo moverlos. Sus raíces ya están aquí, y mi lugar también. El abogado intervino nuevamente, esta vez con tono más duro. Podríamos llevar esto por la vía legal. Mateo lo miró con serenidad. Hagan lo que crean correcto. Yo solo hice lo que me enseñaron, sembrar y cuidar. No hubo amenazas ni gritos. No hicieron falta. Don Aurelio se levantó furioso y se marchó sin despedirse, sintiendo que cada hoja de aquellos árboles se burlaba de él. A partir de ese día comenzó su verdadera batalla. Intentó desacreditar a Mateo diciendo que los árboles traerían plagas. Nadie le creyó. Mandó a ofrecer dinero a los vecinos para que dejaran de reunirse allí. Nadie aceptó. Prometió mejores condiciones en la hacienda para recuperar la lealtad de sus trabajadores. Pero el respeto no se compra dos veces. Mientras el patrón se desesperaba, la vida de Mateo seguía un camino completamente distinto. Los frutos de los árboles empezaron a madurar. Eran nutritivos y abundantes. Clara los preparaba en la cocina y los compartía con quien los necesitara. El pequeño huerto se convirtió en un punto de encuentro. Las mujeres del pueblo iban a recoger agua. Los ancianos se sentaban a conversar bajo la sombra. Los niños corrían entre los troncos como si aquel lugar siempre hubiera existido. Mateo no pedía nada a cambio. La tierra da para todos, decía cuando alguien intentaba pagarle. Su vida seguía siendo humilde, pero ahora estaba llena de una paz que nunca antes había conocido. En cambio, don Aurelio se consumía por dentro. Comenzó a dormir mal, a caminar de un lado a otro por las noches, obsesionado con la idea de haber perdido algo que, según él, le pertenecía. Ese hombre me está robando lo que es mío, repetía frente al espejo, tratando de convencerse. Pero sabía que no era verdad. Una tarde, mientras revisaba sus campos secos, notó que varios de sus peones miraban hacia el horizonte, en dirección al terreno de Mateo. «Allá sí hay sombra», murmuró uno sin darse cuenta de que el patrón estaba detrás. Don Aurelio sintió que le hervía la sangre. «Vuelvan a trabajar», gritó. «Aquí se hace lo que yo digo». Sin embargo, ya nada era como antes. Algunos trabajadores comenzaron a renunciar para buscar empleo en otros lugares, y otros hablaban abiertamente de organizarse para pedir mejores condiciones. La autoridad del gran terrateniente se resquebrajaba poco a poco, y todo por unas semillas que él mismo había despreciado. Un día, un grupo de representantes de la región visitó oficialmente el terreno de Mateo para estudiar la posibilidad de replicar los árboles en otros pueblos. La noticia salió en los periódicos locales. El humilde peón que salvó a su comunidad. Esa frase fue el golpe final para don Aurelio. Intentó una última vez acercarse a Mateo, ya no con abogados ni amenazas, sino con una falsa cordialidad. «Seamos razonables», le dijo. «Aún podemos hacer negocios juntos». Mateo lo escuchó en silencio y luego respondió con sencillez. «Yo no hago negocios, patrón. Yo siembro vida». No hubo más que decir.
Con el tiempo, los beneficios de los árboles se hicieron todavía más evidentes. El suelo comenzó a retener mejor el agua, algunos manantiales volvieron a brotar y los campos cercanos empezaron a recuperarse. El pueblo entero respiraba distinto, y cada mejora era un recordatorio público del error de don Aurelio. Su dinero seguía intacto, pero su prestigio se desmoronaba. La gente ya no lo miraba con miedo, sino con una mezcla de lástima y desconfianza. Mateo, en cambio, seguía siendo el mismo hombre de siempre. Se levantaba temprano, trabajaba, cuidaba sus árboles y compartía lo que tenía. Nunca habló mal del patrón. Nunca buscó venganza. Su mayor victoria era más sencilla que cualquier revancha: vivir en paz. Don Aurelio comprendió entonces una verdad amarga. Podía comprar tierras, animales, casas y voluntades. Sí, pero jamás podría comprar la dignidad de un hombre ni el respeto sincero de un pueblo. Y esa lección, aunque se negaba a aceptarla, empezaba a cobrarle un precio cada vez más alto. Mientras tanto, bajo la sombra generosa de aquellos árboles nacidos del desprecio, la vida seguía floreciendo sin pedir permiso a nadie. El cambio no llegó de un día para otro. Como todo lo que es verdadero, fue ocurriendo despacio, casi en silencio. Primero fueron detalles pequeños: un poco más de sombra, un poco más de humedad en la tierra, un aire menos seco al amanecer. Después vinieron señales más claras. Los árboles de Mateo, ya fuertes y altos, comenzaron a extender sus ramas como un abrazo sobre el barrio. Sus raíces profundas retuvieron el agua de las pocas lluvias que caían, y poco a poco el suelo alrededor dejó de agrietarse. Donde antes solo había polvo, empezó a brotar nuevamente el pasto. Los pájaros regresaron. Ese simple hecho fue lo primero que muchos notaron. Volvieron los cantos al amanecer, los nidos entre las ramas, el movimiento alegre de la vida que regresa cuando encuentra un lugar donde quedarse. Los técnicos que habían visitado el lugar regresaron con más frecuencia. Trajeron estudios, proyectos, ideas para multiplicar aquellos árboles por toda la región. «Esto es más grande de lo que imaginamos», decían con entusiasmo. Podría salvar no solo al pueblo, sino a todo el valle. El alcalde convocó a una reunión comunitaria bajo la sombra del pequeño bosque que había nacido en el patio de Mateo. Vecinos, campesinos, comerciantes, maestros y hasta algunos antiguos trabajadores de don Aurelio se sentaron juntos a conversar sobre el futuro. «Queremos pedirle permiso, don Mateo», dijo el alcalde con respeto, «para usar semillas de sus árboles y empezar a plantarlos en otros terrenos». Mateo se quedó pensativo un instante. No era un hombre de discursos ni de grandes palabras. «Si eso ayuda a todos», respondió, «tienen mi permiso». No pidió dinero, no pidió reconocimiento, no pidió nada a cambio. Solo pidió que cuidaran los nuevos árboles con el mismo amor con que él había cuidado los suyos. Así comenzó un movimiento que nadie habría creído posible unos meses antes. Grupos de vecinos se organizaron para plantar árboles en las entradas del pueblo, en las orillas de los caminos, alrededor de los campos más castigados por la sequía. Las mujeres llevaban agua en cántaros. Los niños ayudaban a cavar pequeños hoyos. A los hombres preparaban la tierra con herramientas viejas, pero con ánimo renovado. Era como si una fuerza nueva hubiera despertado a todos. Cada árbol sembrado se convertía en un acto de esperanza. Con el tiempo, los resultados empezaron a verse. Los manantiales cercanos recuperaron un poco de su caudal. Los cultivos pequeños resistieron mejor el calor. Algunos agricultores que ya habían perdido la fe volvieron a trabajar sus parcelas con entusiasmo. El pueblo, que meses atrás parecía condenado a secarse, empezó a respirar de nuevo. Y en el centro de todo estaba siempre la misma imagen: el patio humilde de Mateo, convertido ahora en un símbolo para todos. Mientras la comunidad florecía, la vida de don Aurelio se marchitaba por dentro. Seguía siendo un hombre rico, sus tierras seguían siendo extensas, su casa seguía siendo grande, pero ya nada era igual.
La gente dejó de buscarlo para pedirle favores. Los comerciantes importantes comenzaron a hacer negocios sin consultarle. Los trabajadores ya no bajaban la cabeza cuando pasaba. Su nombre, que antes inspiraba respeto, ahora solo provocaba un silencio incómodo. Una tarde, sentado solo en el corredor de su hacienda, vio pasar una caravana de vecinos cargando pequeños retoños de árboles rumbo a otra comunidad cercana. Nadie lo saludó, nadie le pidió permiso. Comprendió entonces que el poder que había tenido durante años no estaba escrito en ningún papel, dependía del respeto de los demás, y ese respeto lo había perdido. Intentó recuperar su influencia donando dinero para algunas obras, pero ya era tarde. El pueblo no necesitaba billetes, necesitaba lo que Mateo había dado desde el principio: humildad y compromiso. A un día, casi sin darse cuenta, don Aurelio tomó una decisión que nunca habría imaginado tomar. Caminó solo hasta la casa del peón. No llevó abogados, no llevó amenazas, no llevó ofertas. Llegó como un hombre común, con el sombrero en la mano y el peso de su orgullo derrotado sobre los hombros. Mateo lo vio acercarse y salió a recibirlo con la misma serenidad de siempre. «Buenas tardes, patrón». Don Aurelio respiró hondo antes de hablar. «Ya no soy tu patrón, Mateo», dijo con voz cansada. «Solo soy un vecino más». Se sentaron bajo los árboles. Por primera vez, el terrateniente habló sin altivez. «Me equivoqué», admitió. «Me equivoqué contigo y con todos». Mateo lo escuchó en silencio. «Creí que lo sabía todo», continuó don Aurelio. «Y resulta que no supe ver lo más importante». Hubo un largo momento sin palabras. «No vine a pedirte nada», dijo al fin. «Solo quería decirte eso». Mateo asintió. «Todos nos equivocamos alguna vez», respondió con sencillez. No hubo reproches, no hubo reclamos. Solo dos hombres conversando como iguales bajo la sombra de unos árboles que habían cambiado sus destinos. Con el tiempo, don Aurelio empezó a retirarse de los negocios. Vendió parte de sus tierras y se alejó poco a poco de la vida pública. Algunos decían que había quedado arruinado. La verdad era más simple: había perdido las ganas de seguir peleando contra un pueblo que ya no le temía. Mientras tanto, la comunidad siguió creciendo alrededor del ejemplo de Mateo. Se abrieron nuevos pozos, se sembraron huertos familiares, se organizaron cooperativas para cuidar los árboles y proteger el agua. Desde el lugar que antes estaba al borde del abandono se convirtió en un modelo para otras regiones. Delegaciones de otros pueblos llegaban a preguntar cómo lo habían logrado, y siempre recibían la misma respuesta. Todo empezó con un hombre que creyó en lo que nadie más quiso. Mateo nunca dejó de ser humilde. Seguía levantándose temprano, trabajando con sus manos, compartiendo lo poco o lo mucho que tenía. No se volvió rico, pero se volvió algo mucho más valioso. Un hombre respetado y querido por su gente. Una tarde, años después de aquel primer costal de semillas, se celebró una gran fiesta en la plaza del pueblo para agradecer oficialmente a quienes habían impulsado la reforestación. Cuando quisieron darle un reconocimiento público, Mateo solo dijo unas palabras: «Yo no salvé nada. La tierra se salvó sola cuando alguien decidió cuidarla». El aplauso fue largo y sincero. Al caer la noche, regresó a su casa con Clara del brazo y se sentaron juntos bajo la sombra ahora inmensa de los árboles. El viento movía las ramas con suavidad, como un murmullo agradecido. Mateo miró alrededor y sonrió. El pueblo había vuelto a florecer, y todo, absolutamente todo, había nacido de un regalo hecho con desprecio. Hay historias que no necesitan finales ruidosos. Algunas terminan en silencio, como terminan las verdaderas lecciones de la vida, con un aprendizaje que se queda sembrado en el corazón de quienes las vivieron. Lo que ocurrió en aquel pueblo no fue un milagro, aunque muchos lo llamaron así. Fue algo más simple y más profundo, la prueba de que el valor de las cosas no está en lo que parecen, sino en lo que pueden llegar a ser. Ya un hombre poderoso miró un costal de semillas
y solo vio desperdicio. Otro hombre, humilde y callado, miró las mismas semillas y vio una oportunidad. Esa fue la única diferencia entre la ruina y la esperanza. A veces creemos que lo importante es el dinero, el apellido, la posición que ocupamos frente a los demás. Pero la vida, tarde o temprano, nos demuestra que nada de eso sostiene un pueblo, ni una familia, ni un corazón. Lo que sostiene al mundo son los gestos pequeños, la paciencia, el trabajo honesto, la fe silenciosa en lo que otros desprecian. Don Aurelio aprendió, aunque demasiado tarde, que el poder sin humildad termina vacío, que ningún título vale más que el respeto sincero de la gente, y que hay errores que no se pagan con monedas, sino con la amarga certeza de haber podido hacer el bien y no haberlo hecho. Mateo, en cambio, nunca buscó ser ejemplo de nada. Solo cuidó lo que llegó a sus manos. Y precisamente por eso se convirtió en la raíz de un cambio que nadie esperaba. Esta historia nos recuerda que no existen cosas inútiles, solo miradas incapaces de reconocer su valor. Que lo que hoy parece pequeño puede ser mañana la salvación de muchos, y que la dignidad de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. Quizá todos, en algún momento, hemos llamado podridas a nuestras propias oportunidades. Quizá hemos descartado personas, ideas o sueños solo porque no brillaban a primera vista. ¿Y si nos detuviéramos a mirar con más cuidado? ¿Y si aprendiéramos a sembrar antes de juzgar? Porque la vida tiene una manera silenciosa de hacer justicia. No grita, no amenaza, no se impone. Simplemente deja que el tiempo revele la verdad. Y al final, cuando los árboles crecen y la sombra vuelve, queda claro que el verdadero castigo de la soberbia es no haber sabido ver a tiempo. Bajo aquellas ramas que un día nacieron del desprecio, un pueblo entero aprendió que lo más valioso casi nunca viene envuelto en oro. Viene envuelto en humildad, en trabajo y en la fe sencilla de quien se atreve a creer cuando todos los demás han dejado de hacerlo.